Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por venir para escuchar la palabra. En la semana pasada sí hubo el seminario por medio de la palabra, por medio del seminario. Gracias a Dios. Algunas además reciben salvación. Por eso yo voy a explicar acerca de salvación. Poco y poco además vamos a aprender otra palabra de la Biblia. Vamos a ir juntos para iniciar. Muchas gracias por darnos esta oportunidad para aprender tu palabra. Por medio de tu sabiduría, tu gracia, recibimos salvación. Muchas gracias. Especialmente hoy, los hermanos están aquí para aprender tu palabra. Por favor, abre todos los corazones para comprender tu palabra, tu sabiduría. Somos muy débiles ante ti. Por favor, guíanos en el camino correcto. Especialmente después de ese mundo, hay otro mundo. Esto es el cielo. Por medio de tu sacrificio, por medio de tu muerte, podemos ir al cielo. Muchas gracias. Sabemos que tenemos que vivir este mundo para pagar la gracia de ti. Por favor, ayúdanos para glorificar tu nombre por el resto de nuestra vida. Especialmente hoy, los salvos se le unen para comprender tu sabiduría. Por favor, enséñanos con tu palabra. Confiamos solo en ti desde el principio hasta el fin. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Mateo capítulo 19. San Mateo capítulo 19, versículo 1. San Mateo capítulo 19, versículo 16. Perdón. San Mateo capítulo 19, versículo 16. Es muy importante recordar el orden de los libros de la Biblia. Entonces, ustedes pueden buscar la palabra más fácilmente, más rápidamente. ¿Cómo podemos acercar a Dios? Acercar a Dios significa acercar a la palabra, ¿sí? Para aprender más sobre Dios es muy importante aprender la palabra, ¿sí? Para esto, ustedes tienen que recordar el orden de los libros de la Biblia. Esto es muy importante. ¿Dónde está San Mateo? ¿Sí? Esto es el primer libro del Nuevo Testamento, ¿sí? San Mateo capítulo 19, versículo 16. Vamos a ir juntos. 1, 2, 3. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Hoy vamos a aprender el tema muy importante. El tema de hoy es que las cosas buenas ante Dios. Un día un joven vino a Jesucristo para recibir la salvación, para tener la vida eterna. Pero él malentendió acerca de las cosas buenas ante los ojos de Dios. 16, la Biblia dice: entonces vino uno le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esta persona se malentendió la manera de obtener la vida eterna. ¿Qué significa obtener la vida eterna? Esto es ir al cielo. Esto es tener la seguridad de ir al cielo. Esa persona malentiende acerca de la manera de ir al cielo. Él se confundió. Por medio de sus obras, sus buenas obras, él consideró que él puede ir al cielo. ¿Es correcto? No. Para ir al cielo, nuestras obras, las obras buenas, no son relevantes. Como aprendimos del seminario, la salvación es la obra de Dios. Nuestra obra es nada. Nuestra obra no sirve de nada para ir al cielo. Pero esta persona malentendió acerca de la manera de ir al cielo. Por eso él fue perdido. Igualmente podemos malentender acerca de la obra de
acerca de la obra buena ante los ojos de Dios, ¿sí? Para ir al cielo tenemos que comprender qué es correcto, qué es buena ante los ojos de Dios según la Biblia. Vamos a buscar San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 29. Desde los ojos de Dios, las obras buenas son diferentes. En este mundo, muchas personas parecen muy ocupadas para hacer las obras buenas, ¿sí? Para ir al cielo. Ellos tratan de leer la Biblia, ellos tratan de orar más y más. Pero por medio de esas obras, sus pecados no pueden ser limpiados. Aunque sus obras estén muy buenas. Pero según la Biblia, ¿cuál es la obra buena? ¿Cuál es la obra buena según la Biblia? Vamos a buscar San Juan capítulo 5, versículo 29. San Juan capítulo 5, versículo 29. Se lo leo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La Biblia dice, a los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Según la Biblia, por medio de lo bueno, las cosas buenas, las personas pueden obtener la vida eterna. ¿Qué es lo bueno ante los ojos de Dios? Vamos a buscar San Juan capítulo 6, versículo 28. Se lo leo. Capítulo 6, versículo 28, se lo leo. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 29, vamos a ir juntos. 1, 2, 3. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creéis en el que he enviado. Esto es la diferencia entre las personas y Dios. Los judíos, los fariseos pensaban que por medio de sus obras ellos pueden ir al cielo. Ellos pensaban que esto es las cosas buenas, las obras buenas ante Dios. Pero desde la perspectiva de Dios, la obra buena es diferente. ¿Qué es la obra buena? Esto es creer. Creer en Cristo, creer en la palabra para ir al cielo. Por fe, por la fe, creen Dios, creen en la palabra correctamente, ellos pueden ir al cielo. La salvación puede ser hecha por medio de la obra de Dios. Pero mucha gente malentiende acerca de esto. Por medio de sus obras buenas, ellos piensan que ellos pueden ir al cielo. Para ir al cielo, sus obras no sirven de nada. Tenemos que pensar las obras buenas ante los ojos de Dios. La obra buena es creer en la palabra correctamente. Por medio de la palabra comprendimos que como nuestros pecados pueden ser limpiados. Jesús vino a este mundo, Él cumplió eterna redención. Todos sus pecados ya fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Por medio de esta fe, Dios nos dio la seguridad de ir al cielo. Cuando creamos en este hecho, podremos ir al cielo. ¿Por qué? Por medio del perdón de los pecados, podemos ir al cielo. Como se sabe, los pecadores no pueden ir al cielo, pero nosotros nos volvimos los justos por medio de la palabra, por medio de la promesa de Dios. Dios nos da una autoridad o una potestad de vivir en el cielo. ¿Por qué? Nosotros recibimos salvación por medio de la obra de Dios. Creen en su obra es la obra buena ante
los ojos de Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Esto es una diferencia entre la obra buena en este mundo, la obra buena en Dios, ¿sí? La obra buena en Cristo es creer en la palabra para recibir salvación. Por la fe podemos ir al cielo. Obtener la fe correcta es la obra buena. ¿Están de acuerdo? Muy inteligentes ustedes, ¿sí? Romanos capítulo 4, versículo 2. Romanos capítulo 4, versículo 2. Romanos. Especialmente en la iglesia de Roma, lamentablemente no hubo los pastores. Por eso ellos se confundieron de las doctrinas de la salvación. Para ayudarlos correctamente, el apóstol Pablo escribió esta carta para ellos cuando él estaba en Corinto. Especialmente este libro. El libro de Romanos es muy importante para comprender la doctrina básica. Especialmente después de la salvación, es muy importante leer la Biblia por sí mismo, ¿sí? Porque por medio de leer la Biblia podemos asegurar nuestra salvación por nosotros mismos. Es recomendable leer la Biblia, especialmente San Juan y los Romanos, ¿sí? Porque San Juan fue escrito para enseñarlos acerca de la salvación. San Juan consiste en 21 capítulos. Por favor, lean más seguido este libro para obtener más seguridad de su salvación. Además, luego, por favor, lean Romanos también. En este libro podemos ver muchas palabras acerca de la salvación, acerca de el significado de la fe correcta. Yo voy a explicar acerca de la fe de Abraham. Para enseñar la fe correcta, apóstol Pablo se mostró la fe de Abraham. Usted sabe, Abraham fue muy famoso como el antepasado de la fe. Por medio de su fe, él recibe salvación. Por medio de Abraham, mucha gente recibió salvación también. Por eso, él fue considerado como el antepasado de la fe. ¿Sí? Romanos capítulo 4, versículo 1 y 2. Especialmente capítulo 4, apóstol Pablo mostró la fe de Abraham. Él recibió salvación por medio de la fe, en lugar de sus obras. ¿Sí? Eso significa la salvación es hecha por medio de la fe, por medio de la obra de Dios, no por medio de las obras de las personas. ¿Sí? Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por medio de la fe, por medio de la obra de Dios, no por las obras de las personas. Por eso, Abraham fue considerado como una persona de la fe. Podemos ir al cielo por medio de la fe. ¿Qué significa la fe? Según la Biblia, descubrir lo que Dios hizo, descubrir lo que Jesucristo hizo. ¿Qué hizo Jesucristo para nosotros? Él murió en la cruz para limpiar todos los pecados. Esto es la obra de Dios, esto es la obra de Jesucristo. Por medio de la fe, por medio del descubrimiento de lo que Jesús hizo, podemos ir al cielo. Legalmente Él murió en la cruz. Legalmente Él quitó todos los pecados. Como yo expliqué, Él pagó de
pecados es la muerte. Pero para nosotros, en lugar de nosotros, Jesús murió. ¿Sí? Esto es su obra. Por medio de su obra, por medio de la sangre de Jesús, podremos ir al cielo automáticamente. Legalmente Él quitó todos sus pecados, legalmente Él murió para nosotros. Por eso recibimos la autoridad de ir al cielo. Esto es la fe. La fe significa descubrir lo que Jesús hizo para nosotros, descubrir lo que Dios hizo para nuestra salvación. ¿Sí? Versículo 4. Vamos a ir juntos. 1, 2, 3. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En este versículo hay dos palabras muy importantes. Uno es salario, otro es gracia. Por ejemplo, ustedes trabajan mucho en una fábrica, a una compañía. Después, el dueño de su compañía, fábrica, le dio dinero. Esto es salario. ¿Por qué? Por medio de su obra, por medio de su trabajo, ustedes ganaron dinero. Esto es un salario. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la gracia? Aunque ustedes no trabajen, aunque ustedes no hagan nada, sorprendentemente un dueño de la fábrica les dará mucho dinero gratuitamente. ¿Sí? Esto es la gracia. Ustedes recibieron dinero sin hacer nada. Esto es la gracia. ¿Cuál es la salvación? Salvación es el salario o la gracia. La Biblia dice, salvación es la gracia. ¿Sí? Salvación es la gracia. Salvación no es el salario. Eso significa, la salvación es dada para nosotros gratuitamente. Por eso, automáticamente, gratuitamente podemos ir al cielo. Tenemos que pensar, la salvación es la gracia. Salvación es dada para nosotros sin la obra de las personas. Por eso, recibimos salvación por medio de la obra de Dios. ¿Sí? Además, versículo 5. Se lo leo. Como más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 6, 7, vamos a ir juntos. 1, 2, 3. Como también David habla de la bienaventuranza de hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Qué significa recibir salvación? Recibir salvación significa ser cubierto por la obra de Dios. Por sus pecados, ustedes merecieron, ustedes tenían que ir al infierno. Pero sorprendentemente, Dios cubrió todos sus pecados por su obra, por su sangre. Por eso, Dios no puede ver sus pecados gratuitamente. Gracia, ¿sí? Esto es la gracia de Dios. Dios cubrió todos sus pecados. Por eso, Dios no puede juzgar sus pecados, porque todos sus pecados ya fueron cubiertos por la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa la salvación? Sí, la salvación significa cubrir, ¿sí? Como sabe, el arca de Noé fue cubierto por la brea, ¿sí? Sorprendentemente, la brea es un símbolo de la sangre de Jesucristo. Por medio de la brea, sorprendentemente, que el arca fue conservado. Igualmente, por medio de la sangre de Jesucristo, nuestro espíritu puede ser conservado, ¿sí? Porque Dios cubrió todos los pecados
por la sangre. Por eso Dios no puede juzgarnos por nuestros pecados, porque su salvación es perfecta. Perfectamente Él cubrió todos los pecados. Cree en Dios, creen en la obra de Dios, es la obra buena desde los ojos de Dios. En vez de confiar en nuestras propias obras. Confiar en nuestras obras, nadie puede ir al cielo, porque la salvación es la obra de Dios. Vamos a buscar San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24. Perdón. 23, versículo 41. San Lucas capítulo 23, versículo 41. Se lo leo. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Sorprendentemente, esto es sí que la palabra acerca de dos malhechores. ¿Sí? Cuando Jesucristo fue crucificado en su izquierda, en su derecha, hubo dos personas. Ellos hicieron muchos pecados. Ellos cometieron muchos pecados, por eso ellos fueron crucificados con Jesucristo también. En el primer lugar, ellos insultaron a Jesucristo juntamente. Pero sorprendentemente luego, un ladrón cambió su corazón. Un ladrón se arrepintió ante Jesucristo. Por eso Él dijo de esta manera, 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando Jesucristo estaba haciendo muchos milagros, en este momento Él no creó en Dios, ni Jesucristo. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz, en este momento, Él obtuvo la fe. Por eso, Él le pidió, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque en este momento, Él reconoció que Jesús era Dios. En este momento, Él reconoció que Jesús era del cielo. Por eso, en este momento, Él se arrepintió de sus pecados. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál hizo esa persona para ir al cielo? Sí, ¿qué hizo? Pero ¿qué hizo esa persona para ir al cielo? Nada, ¿sí? Él había cometido muchos pecados en su vida. Siempre, cada momento. Por eso, Él mereció ser crucificado en la cruz. ¿Sí? Jesucristo era inocente, pero estos ladrones merecieron ser crucificados en la cruz. Pero cuando ellos cometieron muchos errores, muchos pecados, ellos no se arrepintieron. Pero antes de morir en la cruz, Él se arrepintió. Él reconoció a Jesucristo. Entonces, en este momento, Él recibió salvación. Versículo 43, se lo leo. Entonces, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Él no hizo nada para ir al cielo. Pero por medio de la palabra, por medio de la promesa de Jesucristo, Él está en el cielo. Después de morir, después de ir al cielo, ustedes pueden preguntarle a este ladrón, ¿cómo usted puede reconocer que Jesús era Dios? ¿Sí? Ustedes pueden preguntar. De cualquier manera, esta persona no hizo nada para ir al cielo. Solamente por medio de la fe, por medio de creer en Dios, en Cristo, en su palabra, Él pudo ir al cielo. Eso significa que la salvación es la obra de Dios, no la obra de las personas. Él no hizo nada. Él no hizo las cosas buenas para ir al cielo. En este mundo mucha gente parece muy ocupada para hacer muchas cosas para ir al cielo. Ellos tratan de ir a la iglesia, ellos tratan de leer la Biblia. Ellos tratan de seguir a Jesucristo para ir al cielo. ¿Es correcto? No. La salvación es la obra de Dios. La salvación es hecha por medio de la palabra. Este ladrón obtuvo la seguridad de ir al cielo por medio de la palabra de Jesucristo. Jesucristo dijo, 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por medio de esta promesa, Él pudo ir al cielo. Eso significa la salvación puede venir por medio de la palabra. Cuando su corazón estaban preparados, Dios implantó su palabra en su espíritu. Por eso ustedes se dieron cuenta del significado de la salvación. Ajá, correcto. Yo comprendí el significado de nacer nuevo. Yo comprendí el significado de ir al cielo. Todos mis pecados fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. En este momento, su espíritu conoció a Jesús. Su corazón, su espíritu conoció a la palabra, personalmente. Entonces, él se dio cuenta del significado de la salvación. Igualmente, cuando nosotros escuchamos la palabra, nuestro espíritu conoció a Jesucristo también. ¿Cómo esta persona comprendió Jesucristo correctamente? Miren, San Lucas capítulo 24, versículo 34. Se lo leo. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y le partieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él habló de esta manera. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sorprendentemente, Él perdonó, Jesús perdonó todos los pecadores. Aunque ellos mataron, ellos mandaron a Jesucristo a morir en la cruz, Dios perdonó. Dios los perdonó perfectamente. ¿Es posible? Muy difícil. ¿Pueden perdonar a sus amigos que cometen muchos errores para ustedes? ¿Ustedes pueden perdonar a los enemigos en su vida? Es muy difícil. Como se saben, Jesucristo no había cometido un pecado, ¿sí? Él no tenía ningún pecado. Por sin la razón, Él fue crucificado. Él fue molestado, ¿sí? ¿Es correcto? Pero Él perdonó todos los pecadores. Él perdonó aún sus enemigos. Sorprendentemente, en la cruz, los ladrones miraron, escucharon su palabra. Además, ellos tenían miedo a Jesucristo. ¿Por qué? Por medio de su palabra, por medio de su característica, ellos reconocieron que Jesús era Dios. Por eso, el corazón de un ladrón fue conmovido por su actitud.
su palabra. Por eso Él se arrepintió ante Dios. Vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 13. Segunda de Reyes. Es muy difícil buscarse. Segunda de Reyes. Capítulo 13, versículo 20. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Se lo leo. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Sorprendentemente, los cadáveres tocaron al huesos de Eliseo. Sorprendentemente, los cadáveres se levantaron sobre sus pies. Un milagro sucedió en este momento. Eliseo es una imagen de Jesucristo. ¿Qué significa los huesos de Eliseo? ¿Sí? Los huesos de Eliseo significa la palabra de Dios. Vamos a buscar Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34, versículo 20. Salmos capítulo 34, versículo 20. Salmos capítulo 34, versículo 20. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos serán quebrantado. Como sabe, en la cruz todos los ladrones fueron quebrados en sus huesos, ¿sí? Pero sorprendentemente, los huesos de Jesucristo no fueron quebrantados. Todos sus huesos fueron guardados por Dios. Como sabe, los huesos es un fundamento de su cuerpo. Cuando su hueso sea quebrado, ustedes no podrán movilizarse, ¿sí? Por eso los huesos es como estructura de su cuerpo. Eso significa, los huesos son muy, muy importantes. Los huesos son esenciales en su cuerpo. Los huesos de Jesucristo no fueron cambiados, no fueron quebrados. Igualmente, la palabra no puede cambiar, porque la palabra es un fundamento, una fundación. Cuando los cadáveres tocaron a los huesos de Eliseo, sorprendentemente, aún los cadáveres sobrevivieron. Igualmente, antes de recibir salvación, su espíritu es muerto. Su espíritu no estaba conectado con Dios. Su espíritu estaba separado de Dios. Pero por medio de la palabra, su espíritu tocó al amor de Dios, ¿sí? Por medio de la palabra, su espíritu tocó a Jesucristo. Además, su espíritu empezó a vivir. Esto es la salvación. Cuando usted escucha la palabra, sorprendentemente, su espíritu fue conmovido por el amor de Jesucristo. Por medio de su palabra, por medio del amor de Jesucristo, ustedes se dieron cuenta de que todos sus pecados fueron limpiados perfectamente.
Cuando ustedes reconocieron el amor, este amor, ustedes reciben salvación. Oh, es correcto. Todos mis pecados fueron limpiados. Todos los pecados fueron perdonados gratuitamente. Esto es la salvación, la obra de Dios. ¿Están de acuerdo? Sí. Cree en Dios, cree en la obra de Dios, es la obra buena desde los ojos de Dios. En lugar de confiar en sus propias obras, es muy importante confiar en la obra de Cristo. Lo que Jesús hizo para ustedes. Esto es la salvación. Después de ser salvación, es muy importante aprender la obra de Dios también. Esto es la obra buena. ¿Cuál vida tenemos que vivir después de recibir salvación? Para pagar la gracia de Dios, tenemos que aprender la buena obra desde los ojos de Dios. Vamos a aprender las obras buenas desde los ojos de Dios después de recibir salvación. ¿Cuál es la vida cristiana? Vamos a aprender acerca de esto. Vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 19. Segunda de Crónicas, capítulo 19. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 1. Versículo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 3. Vamos a leer juntos. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 3. Es muy difícil buscar, ¿sí? Es muy difícil. Por eso es recomendable recordar el orden de los libros. ¿Sí? ¿Ustedes están buscando este libro? No, ¿sí? ¿Lo encontraron? Sí, Segunda de Corintios capítulo 19, versículo 3, vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Esto es la historia de Josafat. Sí, esto es una historia de Josafat. Él era un rey muy bueno, pero lamentablemente él cometió muchos errores. Lamentablemente en su vida él había adorado los ídolos, por eso en su tiempo él fue destruido. Por sus pecados, Israel fue destruido por Dios también. Pero hay una cosa muy buena ante los ojos de Dios. ¿Qué es? 3, se lo leo otra vez. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera. Él quitó todas las imágenes, todos los ídolos. Esto es una buena cosa ante Dios. Además, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Él trató de poner su corazón. Él trató de disponer su corazón para Dios siempre. Esto es una cosa buena ante los ojos de Dios. ¿Qué significa llevar la vida cristiana después de recibir salvación? Esto es poner nuestro corazón en Dios. Esto es amar a Dios solamente. Además, quitar los ídolos de nuestro corazón es la vida cristiana. ¿Están de acuerdo? Sí. Antes de esa salvación hay muchos ídolos. Si queremos ganar más dinero, queremos tener más cosas de este mundo. Esto es nuestro deseo carnal. Pero después de la salvación tenemos que amar a Dios porque Dios nos dio todo. Esto es su vida. ¿Qué significa si vivir este mundo para Dios? Primeramente, tenemos que amar a Dios siempre.
Además, solamente. Esto es muy, muy importante. Vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 11. Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 16. Por los pecados de rey Salomón, el país de Israel se dividió en dos partes. Lamentablemente, sí, este país fue dividido, ¿sí?, en dos partes. Pero, sorprendentemente, las personas que tenían el corazón correcto siguieron la palabra siempre. Para guardar su fe, ellos dejaron a Judá en vez de estar en norte de Israel. Sí, Segunda de Crónicas capítulo 11, versículo 16, se lo leo. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Ellos quisieron seguir a Dios después de dividirse de los países, ¿sí? Después de dividirse su país. Ellos pudieron estar en su país, en el norte de Israel, pero en vez de estar en su país, mucha gente se mudó a Jerusalén para servir a Dios, porque su corazón estaba correcto. Ellos pusieron su corazón en Dios primeramente. Por eso ellos abandonaron todas las cosas para servir a Dios, porque ellos amaron a Dios de cierto. Después de salvación, seguir el paso de Dios no es fácil. ¿Qué significa amar? Amar significa denunciar sus propios deseos. Es muy fácil hablar, primero Dios. Es muy fácil decir, yo le amo a mi Dios. Es muy fácil, pero es muy difícil denunciar algo de nuestra vida, porque cada persona tiene sus propios deseos. Pero cuando ustedes pongan su corazón en Dios, su vida cristiana podrá ser exitosa, pero sin poner su corazón en Dios, sin disponer su corazón para Dios, siempre es muy difícil seguir a Dios. ¿Cuál es la obra buena después de salvación? Tenemos que amar a Dios siempre. Esto es la manera de pagar la gracia después de recibir salvación. Dios tiene que ser nuestra prioridad. Esto es la vida cristiana. Pero en este mundo hay muchas tentaciones. Por eso nuestro corazón puede ser tentado por las cosas mundanas. Por eso la Biblia dice, buscad al reino de Dios sobre todo. Esto es el mandamiento de Dios para los salvos. Vamos a buscar San Mateo capítulo 6. Vamos a buscar Primera de Pedro en el primer lugar. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9. ¿Qué significa la vida cristiana? Mucha gente trata de llevar la vida cristiana después de recibir salvación. Para llevar la vida cristiana, esto es un fundamento, esto es el amor.
tenemos que recordar el amor de Cristo. Entonces podemos seguirle a Jesucristo, ¿sí? Sin fallar. Sin fracaso también, ¿sí? Fracaso, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 8, la Biblia dice, a quien amáis sin haberle visto. Nadie vio a Jesucristo en persona, pero los salvos le aman mucho. ¿Por qué? Recibieron la salvación. Los salvos automáticamente pueden amar a Dios. Por este amor podemos seguir el paso de Jesucristo también. ¿Sí? Vamos a buscar 2 de Corintios. Capítulo 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Cinco, 14. Se lo leo. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Se lo leo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. 14, la Biblia dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Usted sabe el significado constriñar, sí, constriñar. Sorprendentemente, nuestra vida puede ser guiada por el amor de Cristo. Esto significa poner nuestro corazón en Cristo sobre todo, primeramente. Entonces, sus obras pueden ser considerados las cosas buenas ante los ojos de Dios. Esto es muy importante. ¿Qué significa la vida cristiana? La vida cristiana, esto es amar a Dios. Tenemos que amar a Dios. Eso significa tenemos que pensar nuestra prioridad. Esto es muy importante. Dios tiene que ser nuestra prioridad. Para seguirle a Jesucristo tenemos que posponer otras cosas. Por ejemplo, tenemos que asistir en la iglesia en domingo. Tenemos que asistir en la iglesia en miércoles para escuchar la palabra. Especialmente en la iglesia primitiva, los salvos se reunieron, aunque sus vidas estaban muy ocupadas, para recordar el propósito de su vida. En la comunión, ellos escucharon la palabra, además ellos recordaron el amor de Cristo. Además, ellos pensaron otra vez acerca de el propósito de su vida. En este mundo es muy fácil ser tentados por las cosas mundanas. Por eso podemos olvidar el propósito de nuestra vida y el amor de Cristo. Pero por medio de la palabra, por medio de la comunión, sorprendentemente Dios puede hacernos recordar su amor. Por eso es muy importante poner nuestro corazón en Dios. Esto es una cosa buena ante los ojos de Dios. ¿Ustedes aman a Dios? ¿Ustedes aman a Jesucristo? ¿Sí? Sí, creo que sí. ¿Por qué? Dios murió. Jesús murió en la cruz. ¿Qué significa amar a Cristo? Esto es disponer nuestro corazón en Cristo sobre todo. Eso significa Dios tiene que ser nuestra prioridad. Esto es amar.
Usualmente las personas aman a sus hijos. Por eso para sus hijos, ellos están listos de abandonar, dejar todo. Para llevarlos al hospital, ellos pueden posponer sus horarios de su trabajo. Para cuidar a sus hijos, ellos pueden denunciar muchas cosas. ¿Por qué? Sus hijos son muy importantes. Ellos les aman mucho. Esto es la evidencia de amar, ¿sí? ¿Qué tal su familia? Después de ganar mucho dinero, no mucho dinero, más o menos, después de ganar dinero en los Estados Unidos, ustedes tratan de mandar su dinero a su familia en otros países, ¿sí? En El Salvador, Guatemala, en México, en sus países. ¿Por qué? Ustedes aman a su familia. Por eso ustedes están trabajando para ganar más dinero para su familia. Esto es la evidencia de amar. ¿Qué tal Dios? ¿Ustedes aman a Dios? Sobre todo, ¿ustedes aman a Dios? ¿De cierto? Entonces, ustedes tienen que denunciar algo para Dios. Primeramente, usted tiene que denunciar su tiempo o la oportunidad de ganar poco dinero, ¿sí? Para hacerse en la iglesia en domingo, ustedes tienen que denunciar algo. Pero por medio de esto, su fe puede ser comprobada. Además, Dios puede ser muy alegre. Ustedes pueden alegrar a Dios, porque esto es la obra buena. La obra buena. Según la Biblia, amar a Dios es la obra buena, ¿sí? Esto es muy importante. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13. Versículo 1. Esto es un consejo para los hermanos en la iglesia de Corinto. Lamentablemente ellos hablaron mucho acerca de Dios. Nosotros le amamos a Dios mucho. Dios es sobre todo. Primeramente, nosotros tratamos de servir a Dios. Ellos hablaron de esta manera, pero de cierto, en su vida no hay la evidencia. ¿Por qué? Aunque ellos hablaron, ellos no se comportaron ante Dios correctamente. ¿Sí? Dios quiere ver nuestro comportamiento en vez de nuestra palabra. Primero Dios. Yo le amo mucho a Dios. ¿Dónde está su comportamiento? ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1. Se lo leo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que le suena o címbalo que le tiñe. Ellos hablaron mucho como que un címbalo, ¿sí? Como las piezas metales, ¿sí? Pero lamentablemente no hay el comportamiento correcto. Porque ellos no amaron a Dios. Aunque ellos hablaron, no hay el comportamiento. Esto significa ellos no amaron a Dios. Dios quiere ver nuestra vida, nuestro comportamiento. Esto es la evidencia de amar a Dios. Vamos a buscar Génesis capítulo 22. Génesis.
Génesis capítulo 22, versículo 1. Pueden buscar el libro de Génesis fácilmente, ¿sí? ¿Dónde está Génesis? En la primera parte de la Biblia, ¿sí? ¿Es correcto? ¿Están buscando este libro ahorita? Génesis capítulo 22, versículo 1. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Para probar la fe de Abraham, Dios le llamó. Además, él le dijo, dedica su hijo Isaac. Dedícame su hijo Isaac. ¿Puede? ¿Ustedes? Es muy difícil, ¿sí? ¿Qué tal sus hijos? Sus hijos son más importantes que su vida. Pero Dios le pidió, le dijo a Abraham, dedícame su hijo Isaac. Pero sorprendentemente, Abraham dedicó su hijo a Dios. Por eso su fe fue probado por Dios. ¿Sí? Aprobado, comprobado, ¿sí? ¿Contada? Sí. Su fe fue contada por Dios. Igualmente, Dios puede llamarnos para probar nuestra fe. ¿Sí? ¿Cómo podemos comprobar nuestra fe correcta ante los ojos de Dios? Tenemos que comportarse correctamente ante Dios. Esto es muy importante. ¿Sí? Esto es mi petición. Por favor, asistan en domingo, pase lo que pase. Esto es la manera de amar a Dios. Por favor, asistan en miércoles, en la tarde, en la noche para escuchar palabra. Primeramente en domingo. Esto es muy importante. Como yo expliqué en el pasado, los miembros de la iglesia primitiva, aunque ellos están muy ocupados, ellos hicieron su tiempo para reunirse para escuchar palabra. ¿Sí? Igualmente, ustedes tienen que amar a Dios. Por favor, hagan su tiempo para reunirse, para escuchar palabra en domingo. Esto es muy, muy importante. ¿Sí? Por esto, ustedes pueden recibir más. Además, su fe puede ser comprobada por Dios. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. Dios tiene que ser nuestra prioridad. Tenemos que amar a Dios. Amar a Dios es la obra buena. Después de salvación, si tenemos que amar a Dios más y más. Eso significa Dios tiene que ser nuestra prioridad. Tenemos que amar a Dios más y más. Esto es la obra buena. ¿Cuál es otra obra buena ante los ojos de Dios? Vamos a buscar Miqueas capítulo 6, Miqueas. Es difícil, ¿sí? Miqueas. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Es muy difícil buscar este libro, ¿sí? Miqueas capítulo 6, versículo 8. Se lo leo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La Biblia dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es una obra, una cosa buena ante Dios? Esto es humillarte ante tu Dios. Tener la humildad
ante Dios es una obra buena desde los ojos de Dios. Tenemos que ser más humildes. Además, tenemos que acompañar a Dios siempre. Eso es la manera de mantener la humildad, ¿sí? Tenemos que ser humildes. Esto es la obra buena. Esto es muy, muy importante. ¿Quién puede estar con Dios siempre? Las personas humildes. Cuando ustedes sean más humildes, Dios estará con ustedes siempre. Porque Dios está los humildes según la Biblia. Cuando Jesucristo vive en este mundo, Dios estaba con Dios siempre. Dios estaba con Jesús siempre. Porque Jesús era muy, muy humilde. Jesucristo estaba muy humilde siempre. Por su humildad, Dios estaba con Jesucristo. Por eso, para obedecer a Dios, Él dio su vida. Por medio de su obediencia, Él comprobó su humildad. Tenemos que ser más humildes. Esto es una buena obra ante los ojos de Dios. ¿Sí? Cuando ustedes sean muy humildes, Dios podrá utilizarlos para su trabajo. Pero, si no, de otra manera, ustedes no pueden ser usados por Dios. Para ser usados por Dios, ser humildes es muy, muy importante. Muy, muy importante. Vamos a buscar Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21, versículo 19. Hechos capítulo 21, versículo 19. Hechos capítulo 21, versículo 19. Se lo leo. Hechos, se lo leo. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. 19, la Biblia dice, por medio de el servicio, por medio del trabajo de apóstol Pablo, Dios hizo muchas cosas. Porque apóstol Pablo estaba muy, muy humilde como Jesucristo. Por eso, Dios le usó para su ministerio. ¿Sí? Igualmente, para ser usados por Dios, tenemos que mantener la actitud humilde. Esto es muy importante. ¿Qué significa tener la humildad? Esto es rendirse ante Dios. ¿Sí? Aunque recibe salvación, nuestro corazón está muy, muy duro. Nuestro corazón es muy, muy duro. Tenemos que quitar la dureza de nuestro corazón. Después de salvación, aunque recibimos salvación, en nuestro corazón hay muchas cosas malas. Aunque somos los salvos, tenemos la naturaleza pecaminosa. Por eso, utilizando este cuerpo, podemos pecar. Mucha gente malentiende después de la salvación. Sí, yo soy un salvo, por eso mi vida puede cambiar automáticamente. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Pero para cambiar su vida, primeramente tenemos que permanecer en la iglesia para vivir con los hermanos. Esto es muy importante, porque en la iglesia hay el trabajo de Dios. Vamos a buscar Salmos capítulo 133. Salmos capítulo 133, versículo 1. Versículo 1. Salmos capítulo 133, versículo 1. Se lo leo.
Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La Biblia dice, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Para habitar juntos, para vivir juntos con otros hermanos, tenemos que ser humildes. Lamentablemente en la familia, hoy en día en la familia hay muchas ¿qué? Peleas, luchas. ¿Por qué? Lamentablemente ellos no pueden mantener la humildad. En la familia tenemos que respetar a otras personas, pero usualmente podemos insistir nuestra opinión mucho, ¿sí? Por eso hay muchas luchas en la familia. Por esta actitud, los esposos no pueden vivir eternamente. Por eso en este mundo hay muchos divorcios, ¿sí? Divorcios. ¿Por qué? Ellos no son humildes para otras personas. Igualmente, para tener éxito en la nuestra vida cristiana, es muy importante ser humildes en la iglesia. Tenemos que seguir la voluntad de Dios en la iglesia. Esto es muy, muy importante. Es simple, tenemos que ser obedientes a la palabra, a la iglesia. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden hacer la obra buena. En la iglesia, ser humildes es muy, muy importante. Entonces, ustedes pueden vivir con otros hermanos sin problemas. ¿Sí? La Biblia dice, versículo 3. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Sorprendentemente, en la iglesia, cuando los hermanos se reúnen, sorprendentemente, Dios podrá descender la gracia. En este mensaje, el rocío es un símbolo de la gracia. En la comunión hay la bendición de Dios, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En la comunión, en la iglesia, Dios puede bendecir muchas cosas para los hermanos. Por eso es muy importante reunirse en la Biblia más seguido. Para esto ustedes tienen que hacer su tiempo, ¿sí? Para reunirse con otras personas es muy importante ser humildes. Según mi experiencia, yo vi algunos casos muy malos. Aunque si algunas personas reciben salvación, ellos son muy duros. Por eso ellos no pudieron respetar otras personas. Después de esa salvación, podemos llamar unos a otros los hermanos. Oh, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? Ellos son una familia de Jesucristo. Nosotros compartimos la sangre de Jesucristo. Por eso, cada hermano es muy, muy importante. ¿Por qué? En su cuerpo hay el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, los salvos son el templo de Dios. ¿Por qué? En cada salvo hay la existencia de Dios. Vamos a buscar 1 de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19.
1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Según la Biblia, nuestro templo es el templo de Dios. Eso significa en nuestro cuerpo hay el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nuestro cuerpo, es correcto. ¿Qué tal otros hermanos? En sus cuerpos hay el Espíritu Santo. Por eso tenemos que respetar unos a otros en la iglesia. Cuando ustedes respeten a otras personas, otros hombres, otros hermanos en la iglesia, siempre no habrá los problemas en la iglesia. Tu vida cristiana será exitosa. Pero cuando ustedes empiecen a ignorar otros hermanos, ustedes tendrán muchos problemas. Ustedes no pueden vivir con los hermanos en la iglesia. ¿Qué tal su familia? Es casi igual, ¿sí? Por eso, después de esa salvación, tenemos que respetar unos a otros. Esto es ser humildes. ¿Qué es la obra buena desde los ojos de Dios? Esto es tener la humildad. Tenemos que ser humildes. Esto es la obra buena después de salvación. Jesucristo puede ser un buen ejemplo de la humildad. ¿Sí? Humildad. Tenemos que seguirle a Jesucristo. ¿Cómo? Tenemos que ser humildes en la iglesia. Dios es Dios, ¿sí? Dios es el rey en este mundo. Dios es muy temeroso. En comparación con Dios, somos muy, muy débiles. Pero tenemos que ser humildes siempre, especialmente en la iglesia. En la iglesia hay la existencia de Dios. Cada persona, cada hermano es como el templo de Dios. Pero tenemos que respetar unos a otros. Oh, mi hermano, mi hermana. La existencia de los hermanos es muy, muy preciosa. Por eso no está bien ignorar otros hermanos. Oh, miren, si este hermano parece muy, muy pobre. Este hermano parece, muy, muy sucio. ¿Está bien? No. Tenemos que respetar unos a otros. Porque los salvos son muy, muy importantes ante los ojos de Dios. Para Él, Dios murió. Para Él, Jesucristo murió. Por eso, todos los salvos son muy, muy importantes en la iglesia. Entonces, tenemos que respetar unos a otros. Esto es la humildad, ¿sí? Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es la obra buena desde los ojos de Dios, ¿sí? Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué es la obra buena ante los ojos de Dios? Esto es llevar los frutos en Cristo. Tenemos que tratar de llevar más frutos. Esto es una buena obra. En su vida ustedes tienen que llevar más frutos. ¿Qué es el fruto en Cristo? Hay dos tipos de frutos. Un tipo es el cambio de
su vida. Esto es un tipo de fruto. Otro es evangelio, evangelizar otras personas. Todos los frutos son muy, muy importantes. Llevar los frutos es la obra de Dios. Llevar la obra es la obra buena ante los ojos de Dios. Eso significa nuestra fe tiene que aumentar. Eso significa nuestro corazón tiene que cambiar. Nuestro corazón tiene que ser más gozoso. Después, con el paso del tiempo, su fe tiene que aumentar. Esto es muy importante. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 22, versículo 23. Miren los frutos, miren los árboles en ese mundo. Los árboles tienen que llevar los frutos. Esto es una buena obra, ¿sí? Los árboles tienen que llevar los frutos. Esto es natural. Pero si los árboles no pueden llevar los frutos, podemos decir, estos árboles son muy malos, ¿sí? Igualmente, desde los ojos de Dios, llevar los frutos es la buena obra. Gálatas capítulo 5, versículo 22, se lo leo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. 22, la Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo es los frutos de Dios. Con el paso del tiempo, nuestro corazón tiene que cambiar. Nuestro corazón tiene que llevar los frutos. ¿Dónde? En la iglesia. En la iglesia. En Dios hay los frutos. Es decir, que tenemos que permanecer en la iglesia. Entonces, su fe tiene que aumentar. Además, como los árboles, ustedes pueden llevar los frutos. Esto es muy importante. Aunque ustedes pasen su tiempo en la iglesia, si ustedes no tienen los frutos, ustedes serán los malos, ¿sí? Los malos. En la iglesia, por medio de permanecer en la iglesia, podemos llevar muchos frutos. Por eso es muy importante permanecer en la iglesia. Entonces, según la Biblia, evangelizar otras personas es un fruto también. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 16. Versículo 15. 1 Corintios capítulo 16, versículo 15. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Como sabéis, las primicias significan los frutos, ¿sí? Por medio del Evangelio de Apóstol Pablo, ellos reciben salvación. Todos salvos tienen el deseo de evangelizar a su familia, predicar a sus amigos. Pero, sorprendentemente, esto es los frutos de su vida cristiana. Para llevar los frutos, como yo expliqué, es muy importante permanecer en la iglesia. Porque, según la Biblia, la iglesia es como el campo. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 3. Versículo 9. Primero de Corintios capítulo 3, versículo 9. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Sorprendentemente,
somos los colaboradores de Dios. Eso significa la iglesia es colaboradores. ¿Es correcto? Sí. Además, la iglesia es como la labranza. Esto es la tierra, esto es el campo. Dios está trabajando en la iglesia, utilizando sus colaboradores. Ellos son los hermanos. Por medio de nuestro esfuerzo, supuestamente Dios puede labrar su campo, ¿sí? Dios puede sembrar, Dios puede cosechar. Todo es posible, utilizando sus colaboradores. Sorprendentemente, sin su trabajo, Dios no puede hacer nada. Por eso tenemos que pensar, la iglesia es el campo de Dios. Utilizando sus trabajadores, Dios puede sembrar, Dios puede labrar, Dios puede cosechar también. Por eso tenemos que ser más fieles a nuestra parte en la iglesia. Primeramente, ustedes tienen que mantener su posición. ¿Sí? Domingo, miércoles, por favor, venga para escuchar palabra. Entonces, naturalmente, por medio de ustedes, Dios puede sembrar sus semillas para su familia, para sus vecinos, sus prójimos, sus amigos también. Además, en el campo de Dios, en la iglesia, Dios puede cosechar. Eso significa, las personas cerca de ustedes pueden recibir salvación automáticamente. Esto es el resultado de el trabajo de Dios. Esto es la obra de Dios también. Para esto, como los co-trabajadores, tenemos que mantener nuestra posición. Esto es muy, muy importante. ¿Sí? Entonces, las personas cerca de ustedes pueden recibir salvación, pueden glorificar el nombre de Dios. Esto es la obra buena. ¿Qué es la obra de buena? Desde los socios. Esto es trabajar para Dios en la iglesia. ¿Sí? Para esto tenemos que mantener nuestra posición. Como ustedes saben, hay muchas almas perdidas en este mundo. Tenemos que trabajar más y más como los co-trabajadores de Dios, ¿sí? Como colaboradores de Dios. Esto es muy importante, especialmente en su campo. Esto es la iglesia. Entonces, su familia, sus amigos, sus vecinos pueden recibir salvación por fin. Hoy en día yo estoy orando mucho para predicar los latinos en este pueblo. ¿Sí? A mí me gusta ayudar a ustedes para predicar, para sus vecinos y sus amigos también. Para esto tenemos que trabajar juntos. Esto es la obra buena ante los ojos de Dios. ¿Sí? Vamos a regresar a San Mateo capítulo 19. Versículo 16. Como saben, en miércoles a las 7 hay el sermón también, ¿sí? En la iglesia, ¿sí? Por favor, asistan también, ¿sí? San Mateo capítulo 19, versículo 16. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esta persona malentendió acerca de la buena obra ante los ojos de Dios. Primeramente, la salvación. Por medio de la obra de Dios es la buena obra ante los ojos de Dios. Por medio de sus obras, sus pecados no pueden ser limpiados, pero por medio de la obra buena, por medio de el sacrificio, por medio de la sangre de Jesucristo, todos sus pecados fueron limpiados. Esto es una buena obra a Dios. Entonces, después de salvación, tenemos que comprender las buenas obras ante los ojos de Dios. Primeramente, amar a Dios. Amar a Jesucristo es una buena obra. Eso significa que tenemos que denunciar
nuestra carne para servir a Dios. Como te expliqué, por favor, venga a la iglesia para escuchar palabra en domingo, en miércoles para su espíritu. Esto es la manera de amar a Dios. Además, tenemos que ser humildes para mantener en la iglesia, para permanecer en la iglesia, ¿sí? Para vivir con otros hermanos tenemos que ser humildes. Esto es muy, muy importante. Tenemos que respetar unos a otros, porque cada hermano es como el templo de Dios. Además, tenemos que trabajar más en la iglesia. Esto es una buena obra, porque la iglesia es el campo de Dios. Somos los co-trabajadores. Para apoyar a Dios tenemos que trabajar juntos en la iglesia. Entonces, Dios puede salvar las personas cerca de ustedes. Por favor, trabajen más y más para Dios. Vamos a orar juntos para terminar. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por salvarnos con tu sangre, con tu gracia. Estuvimos aquí para aprender tu palabra. Por favor, utilízanos para glorificar tu nombre. Especialmente en este pueblo hay muchas almas perdidas que están buscando tu palabra, tu amor. Por favor, utilízanos para salvarlos. Ellos no saben en su destino. Aunque ellos no reciban salvación, ellos no podrán comprender tu palabra. Por favor, utilízanos para predicar para ellos. Por favor, ayúdanos para ser más humildes ante tu presencia. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.